La palabra de Dios en Santiago 1:22 dice: Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Qué bueno poder estar en este primer servicio dominical, primer domingo del tercer mes del año, ¿verdad? ¿Cómo ha corrido? Ayer fue fin de año y mire, ya estamos 3 meses, ¿no es cierto? Como dice la palabra, ¿no? Los tiempos se acortan, y es cierto, los tiempos se acortan. Ya mismo estamos celebrando Navidad nuevamente. Pero bueno, ahí estamos, hermanos, aquí estamos y aún estamos aquí, ¿verdad? Por la gracia y por la misericordia de Dios. El apóstol Santiago dijo: no es por lo que hagamos o lo que queramos, sino porque Dios tiene misericordia. Es solo por eso. Leímos un texto en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 22. Es un texto tal vez conocido, predicado muchas veces. Si usted tiene ya un tiempito de cristiano, seguramente has escuchado mensaje con respecto a esto, ¿no? Porque yo considero que la vida cristiana es precisamente vivir lo que escuchamos. Santiago dice: no sé solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Hace 15 días prediqué algo parecido con respecto a la fe. La fe sin obras es muerta, o sea, la fe sin una actitud correcta. No está hablando aquí de la ayuda al prójimo en este caso, ¿no? Pero las obras en el sentido de acción. La fe sin una acción no sirve de nada. Tú puedes tener fe, creer que Dios te va a proveer un trabajo si no tienes, pero si no pones en acción esta fe, pues no sirve de nada. Si no pones carpetas, si no golpeas las puertas, ¿no, verdad? Y aquí el apóstol Santiago habla que en lo que escuchamos, lo que entra por el oído, tiene que ser puesta también en acción. Nuestras acciones muestran que en verdad tenemos fe, ¿no? Y el versículo 25, que es el tema de esta mañana, dice: mas el que mira atentamente a la perfecta ley, a la ley de la libertad, ¿y qué cosa? Ok, aquí está la palabra. Yo quiero hablar sobre esta palabrita, la perseverancia o la persistencia, ¿no? El que persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es interesante porque la mayoría de los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo, y a partir de ahí empezamos a congregarnos, a asistir a una iglesia, en este caso el Centro de Oración Cristiana, y pues parece lindo, ¿no?, la experiencia al principio, pero esta es solo la persistencia. En el momento que aceptamos o en la conversión, es solo la persistencia o la perseverancia que nos hace llegar a la meta, nos hace llegar hasta la meta. La meta, ¿no? El apóstol Pablo utiliza mucho esta palabrita y él considera la vida como una pelea. Él considera la vida como una batalla, ¿no es cierto? Como una carrera. Es por eso cuando él estuvo a punto de morir, ya le habían puesto precio a la cabeza del apóstol, él dijo: he peleado la batalla, he corrido la carrera, y luego dice: he guardado la fe, ¿no? Entonces
La vida consiste precisamente en esto. Unos corren más, otros corren menos, otros tienen menos obstáculos que cruzar, otros tienen más, pero en definitiva la vida está hecha pues de cosas y mientras caminemos tendremos también obstáculos, tendremos adversidad, y lo que nos ayudará a llegar hasta el fin, hasta la meta, es la perseverancia. Es la persistencia, ¿no es cierto? Entonces todos corremos esta carrera. Ahora, en esta lucha, como dije, encontraremos dificultades, seguramente. En algunas ocasiones hasta podemos sentir que hemos fracasado. Pero este fracaso momentáneo no significa que hemos perdido la guerra. Tal vez nos sentimos débiles porque perdimos una batalla, pero la guerra no, ya está garantizada en Cristo Jesús. Sabemos muy bien cuál es nuestro final, sabemos muy bien que tenemos la victoria en Cristo, aun cuando en este caminar a veces sentimos que los brazos se caen. Como solemos decir, ¿no? Queremos botar la toalla, no queremos seguir. Ya no hay fuerza, mi mente está débil, mi cuerpo está débil, no quiero seguir. Entonces, podemos experimentar este sentimiento, pero no significa la pérdida de la guerra. David pecó y pecó feo, pero eso no significó que se acabaron los planes para su vida. Porque Dios hubiera dicho, David, hasta aquí llegaste, y no fue así. Este hombre se arrepintió. Salmo 51 lo tenemos ahí como un ejemplo de un corazón roto, quebrado delante de Dios. Él se arrepintió y él pudo ver el plan y el propósito de Dios en su vida. O sea, este hombre fracasó en esta batalla, pero la guerra la ganó y llegó a la meta. ¿Está conmigo, queridos? Entonces, habrán fracasos, cuando nos sentimos débiles, pero ten la certeza. Yo quiero inyectar un poquito de fe y que usted salga con esta convicción en esta mañana. Cuando yo estaba preparando este mensaje, me acordé de un episodio que había visto en la televisión con respecto a las guerras. Me gusta ver muchos documentales de guerra, películas de guerra. Y pues ahí decía que en la primera batalla de los Estados Unidos, al llegar a Europa, en la Segunda Guerra Mundial, fue un fracaso total. Ellos fueron aplastados por los alemanes. Fueron casi derrotados, casi eliminados. Pero reajustaron sus errores, perseveraron y acudieron nuevamente y ganaron la guerra. Claro, junto con los aliados, ¿no es cierto? Pero la persistencia, la perseverancia. Hay muchos ejemplos de esto en la vida cotidiana, en el ámbito secular, ¿no es cierto? De futbolistas, de deportistas, de empresarios que han perseverado. Tal vez muchos que ni siquiera conocen a Dios. ¿Cuánto más nosotros que tenemos al Señor? ¿Cómo no persistir e insistir y estar ahí constantemente? Yo traigo este mensaje en este tercer mes del año 2026 porque para que nosotros recapacitemos en nuestras prioridades. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Porque normalmente suele pasar, he mencionado esto aquí alguna vez, suele pasar que se hacen votos, se hacen promesas, se hacen propósitos de año nuevo, así como en los gimnasios, ¿no? En los gimnasios, enero, febrero, están llenos de personas que han hecho propósito de adelgazar. Personas que han hecho el propósito de tener una vida saludable, ¿no es cierto? Yo he ido al gimnasio durante mucho tiempo y enero, febrero no había cómo utilizar las máquinas porque todo estaba lleno de aquellos que habían hecho promesa de gimnasio. Marzo, abril, ya volvía a lo normal. Ya todos habían desertado, ¿no es cierto? Este fenómeno suele pasar en las iglesias.
aunque a usted le parezca increíble. Este fenómeno suele pasar en las congregaciones. Propósito de acercarme a Dios. Propósito de ir al culto todos los domingos. Propósito incluso de los jueves enchufarnos con las series. Enero, febrero, marzo se va enfriando, abril se va quedando y después ya se va alejando. ¿Está conmigo, querido? Por eso es el mensaje de perseverancia, porque repito, la vida cristiana no se basa en promesas, en propósitos de año nuevo, en si lo voy a hacer. No, la vida cristiana se basa en persistir. Aceptaste a Cristo, estás en una congregación, ok, estás cumpliendo un mandato, estás cumpliendo un mandamiento, pero la vida cristiana es todos los días. Hasta aquí me ayudó el Señor, hasta aquí me ayudó el Señor, hasta aquí me ayudó el Señor. O como en los gimnasios vamos a llegar hasta marzo y decir, hasta aquí contigo, Señor. No, hasta aquí, el hasta aquí es constante, el hasta aquí es todos los días, el hasta aquí es enero, febrero, marzo y los 12 meses del año. ¿Está conmigo, queridos? Por esto este mensaje. Entonces, no son promesas, no son propósitos de año nuevo, ¿no es cierto? Es como, toma en consideración como una carrera de larga distancia. No es corta, es larga distancia, pero un día llegaremos a la meta. Ahora es importante porque en esa batalla o en esta carrera es importante cómo llegamos. ¿Cómo llegamos? No cómo empezamos, porque casi todos empezamos destartalados. Empezamos mal. Venimos a la iglesia con algunos, ¿no? Cierto escepticismo, dudosos, traumas, no nos convence lo que dice, la alabanza no nos cae muy bien, y por ahí, este hermano, esta persona no me cae muy bien, el pastor tampoco me gusta como predica. Venimos con cierto escepticismo, ¿no es cierto? Con traumas, con corazón roto, con rencores, con pecado. Casi siempre empezamos mal, ¿o no? Es raro el que empieza bien, porque quien busca una iglesia no viene porque todo está bien. Es raro, hermano, es raro que acudan a una iglesia y sobre todo se convierta cuando todo está bien. Normalmente Dios tiene que ajustar un poquito para pegar un sacudón y concientizarnos al respecto de cómo está nuestra vida, cómo está nuestro caminar. Pero es importante, queridos, aunque no empecemos bien, terminemos bien. Aunque no empecemos bien, terminemos la carrera bien. ¿Está conmigo, querido? Yo no sé dónde está mi meta, yo no sé dónde estaba. Quizás hoy mismo llegue a la meta, si persevero, tal vez el siguiente año, 20, 30, 40, yo no sé, pero perseveremos, persistamos, ¿no es cierto? Tienes 20, 30, 40, 50 años, bueno, no somos el dueño de la vida. Un día nos presentaremos delante del Señor y Él va a decir, bienvenido, mi hijo, has corrido como se debe. Has peleado como se debe. A mí siempre me gustó el deporte. Cuando yo tenía 12 años, yo decidí correr en una competencia de mi escuela. Y es chistoso porque yo nunca había corrido en mi vida. Corría así en el colegio para coger la pelota, ¿sí? Para competir con un compañero, pero en distancias cortas. Yo no me acuerdo, yo creo que era 1 kilómetro, era algo muy, muy corto, era 1000 metros. Y pues fue una gran festividad, yo no me acuerdo exactamente qué era lo que estábamos celebrando, pero yo decidí inscribirme para la carrera, tenía 12 años. Y cuando sonó el pito, yo di todo lo que pude. Mi familia estaba ahí tomando fotos y todo en la salida. Pero a los 150 metros me quemé y vi a todos pasando. Absolutamente todos me rebasaron.
y me tuvo que recoger una combi. ¿Sabes qué es una combi? ¿No? Esos carros. Son brasileras, bueno, son alemanas, pero se fabricaron mucho en México y en Brasil. Entonces una de esas combis me cogió y llegué en la combi. O sea, la foto que tomaron mi familia al inicio había salido muy bonita, pero hubiera preferido la foto cruzando la meta. Entonces, es importante, ¿cómo? Diga, ¿cómo? La Biblia nos relata a algunas personas que empezaron muy bien, pero no terminaron bien. En cambio, de otras que empezaron como usted y yo, todo estartalado, con un montón de situaciones, con problemas tal vez emocionales, algún achaque por ahí, alguna cosa, ¿no es cierto? Algunas dudas tal vez, pero terminémosla bien. Y para eso está la Biblia, nos relata casos de hombres, por ejemplo, Saúl. Saúl fue el elegido por Dios para dirigir a una nación. Y cuando los hebreos pidieron rey, Dios les puso a Saúl y lo llenó de su Espíritu Santo. Pero ¿cómo terminó Saúl? Consultando a una bruja, la divina de Endor, ¿no es cierto? Murió en su propia espada, se echó sobre su propia espada. O sea, el hombre empezó bien. El hombre empezó lleno del Espíritu Santo bajo la guía de Dios. Pero por una serie de circunstancias se fue no sé cómo se fue descarriando, ¿se dice? Ya. Fue saliendo del camino, poco a poco, alejando, se fue entibiando, se enfrió, se alejó totalmente de Dios. Sansón fue otro. No quiero hablar más de Sansón. Un día me he de encontrar con él y va a decir en la prédica del 1 de marzo, ¿qué fue lo que dijiste? No quiero tener problemas con Sansón. Pero Sansón empezó bien, lleno del Espíritu Santo, porque su fuerza no se encontraba en su cabellera. A veces molesto a mi esposa, a veces estoy medio débil y voy a dejarme crecer el pelo. A ver si resulta, ¿no? No resulta, hermano. Pero la fuerza de Sansón, el pelo era un pacto que tenía el pueblo en el que pertenecía a Sansón. La fuerza de Sansón estaba en la visitación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en el Antiguo Testamento no habitaba en un templo. Hoy somos templo. Hoy somos templo bajo Jesucristo, bajo la gracia. Él dijo, me voy, pero os enviaré al Espíritu Santo. Pero en el Antiguo Testamento era eventualmente. Entonces cuando se requería librar a los hebreos de los filisteos, venía la visitación del Espíritu Santo. Y este hombre con una quijada de burra podía vencer un ejército de 1000 personas, ¿no es cierto? Empezó, diga, re bien, casi se pierde en la mitad del camino por las faldas de una mujer. Casi. Pero ¿cómo terminó? Claro, terminó bien, pero siendo el asno reír de todos los filisteos, ciego, sin fuerzas. Pero fue salvo y en el cielo lo vamos a encontrar. Por eso, Sansón, nada de... No tenemos aquí problemas, chévere, amigos. Porque empezó bien. Salomón fue otro, empezó re bien. Cuando fue a gobernar, le dijo, Dios, no me des riqueza, no me des nada, dame solamente tu presencia. Dame sabiduría, Dios. Eso para mí es suficiente. ¿Cómo terminó el hombre? Terminó más de 1000 mujeres, 600 mujeres, 400 concubinas, imagínense. Levantaba altares y dioses para sus mujeres. ¿Fue salvo? Yo considero que sí, por eso está escrito. Por eso tenés 3 libros de Salomón. Unos dicen, no, se perdió. No, fue salvo, hermano, porque Dios no iba a permitir que en el canon se escriban 3 libros de un hombre perdido. Creo. Es mi punto de vista. Así que Salomón, tampoco tengo nada contra ti. ¿No es cierto? Y él escribe en sus cartas, él dice, en su carta ¿cuál es la carta de vanidades? Eclesiastés, ¿no? Vanidad de vanidades.
He tenido todo. Él dice, miren mi experiencia, he pasado por todo, he tenido todo, he tenido los lujos, los carros, las casas, las mujeres que he deseado. Eso no sirve de nada si no tienes a Dios. Eso dice Salomón. Por eso yo considero que este hombre aceptó su error, se arrepintió y está en su morada celestial. Entonces vemos, Mateo en cambio no empezó muy bien. El publicano, el cobrador de impuestos, odiado por los judíos porque aceptó trabajar para Roma, odiado. Pero ¿cómo terminó? Terminó siendo elogiado por Dios, siendo uno de sus apóstoles. Saulo, otro que no empezó muy bien. Saulo también empezó re mal, siendo perseguidor y opresor del cristianismo, y terminó como un héroe reconocido por Dios. Y así podemos hablar de algunos otros, Pedro, Marcos, Lucas, todos ellos que casi siempre empezaron todos estartalados, pero terminaron la carrera, ¿no es cierto? No con la foto en el inicio, sino con la foto en el final, con la medalla en su cuello. En su cuello. Así que no importa la foto que nos tome Dios al principio de esta carrera cristiana, porque empezamos casi siempre mal, sino la que nos tome en la meta y con el premio en la mano y la medalla en la garganta, en el cuello dice, ¿no es cierto? Importante, hermano. Por eso es necesario, ¿qué cosa? La palabrita. Mateo capítulo 10, versículo 22. Acompáñenme un momentito. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que seréis aborrecido, mas el que persevera. Es interesante. Será salvo. Persevera. El contexto de este versículo era la persecución que sufrirían los apóstoles y futuramente los nuevos cristianos de la iglesia que se estaba formando ahí en el libro de Hechos. Incluso dentro de sus propias familias serían perseguidos. Yo creo que es lo más duro, ¿no? Que te digan aleluya afuera, que te digan cristianoide ahí en tu trabajo, que te digan lo que sea afuera. A la final resbala, pero que te digan tus propios seres amados, tu propia familia. Y muchas veces hemos visto esta oposición de una familia cuando uno de sus miembros acepta a Cristo y empieza a congregarse en una iglesia. ¿Usted conoce estos casos? Entonces conocemos. Una vez una mujer que había aceptado a Cristo, porque casi siempre es así, ¿no? Las mujeres son las que vienen primero. Entonces dice, mi esposo no quiere que yo vaya a la iglesia, se opone a que venga a la iglesia. Me parece tan contradictorio porque es ahí en donde se le instruye a amar, donde se le instruye a ser una esposa idónea, donde se le instruye a amar al prójimo, a ser honesto. Porque eso es el mensaje, es el evangelio. O sea, es como que la otra parte dice, no quiero que les enseñe cosas buenas, ¿no es cierto? Yo no quiero que le pongan esto en la cabeza. Es lamentable cuando se levantan contra un ser querido que ha aceptado a Cristo. Yo conocí la historia, permítame compartirles esto. En alguna ocasión, un esposo tenía muchos problemas conyugales. Y se puso muy molesto porque su esposa había aceptado a Cristo y empezó a congregarse en una congregación. Este hombre, a no aguantar más, decidió ir a la iglesia y confrontar al pastor. Y llegó bravísimo, el confrontor, ¿cómo es esto? Yo no quiero que mi esposa asista acá. Devuélveme mi esposa, ustedes han lavado su cerebro. Y el pastor le escuchó durante un buen tiempo y dijo, mi estimado, tu esposa estaba muy herida por los años de silencio y la falta de comunicación en el matrimonio. Pero conoció a Cristo y Cristo sanó su alma. Cristo sanó su corazón. Cristo limpió sus pecados. Y ella ahora es hija del cielo.
Estas palabras bastaron para que este hombre se quebrantara y reconociera su falla. Este hombre llorando dijo: ahora yo entiendo por qué ha cambiado tanto, y ha cambiado para bien. Yo soy el que me ha alejado de ella por mi orgullo, por mi arrogancia. Yo veo la obra de Dios en su vida. Quiero a este Cristo, quiero a ese Señor. Se rindió, se dobló sus rodillas y aceptó a Cristo. Mire, hermano, porque eso es lo que enseñamos en la congregación. Esto es lo que enseñamos en la iglesia. Todos en algún momento, no porque tenemos problemas conyugales, sino por el pecado, necesitamos una lavadita de cerebro. Todos. El apóstol Pedro escuchó las palabras de Jesús. Jesús dijo: es necesario, él estaba a punto de morir, pero antes de morir reunió a sus discípulos, 12 discípulos, y le lavó los pies a los 12. Dice que se ceñó con su cinturón y puso su manto acá y empezó a lavar los pies de los discípulos. Pero Pedro dijo: no, Señor, o sea, no voy a permitir jamás que me lave los pies. Jesús le dice: si no te lavo, Pedro, si no te lavo, no harás parte de mí. Pedro dijo: no, pues entonces lávame los pies, la cabeza, el ser, todo, lávame todo, Dios. Mire, necesitamos una lavadita, no solo de cerebro, que Dios nos lave. Ahora, este lavamiento no da una denominación, una iglesia, no. Este lavamiento solamente por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solo a través de Él somos limpios, somos lavados. El apóstol, el profeta Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mateo capítulo 23, versículo 13. Qué interesante, hermanos. Dice: mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están, ¿sí? A los que están entrando. Sí, este es el texto. Es interesante porque el conocimiento de la verdad es la puerta por la cual se entra en el reino de los cielos. Pero ¿sabe qué pasó? Los fariseos no permitían. Los fariseos, en un sentido figurado, claro, porque ellos no pueden cerrar la puerta del reino. El único que tiene las llaves y puede cerrar es Cristo. Y eso aprendimos ahí en el mensaje de las iglesias, ¿no es cierto? De las 7 iglesias. Él tiene las llaves y abre, ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Pero en un sentido figurado, estos fariseos no predicaban de Cristo. Habían animado a la gente a rechazar a Jesús, cerrando la puerta del reino. Ellos no podían literalmente cerrar, pero decidieron que sus tradiciones eran más relevantes que el mandamiento y creer en Jesús. ¿Está conmigo? Entonces, todavía hablando en el sentido de aquellos que impiden ir a una congregación, ir a una iglesia, pues también están cerrando esta puerta. Organizaciones, denominaciones que durante años han mantenido oculta la verdad que salva, o de alguna manera manipulado la palabra, es un sentido figurado de cerrar también la puerta del reino. Personas que se rehúsan a entrar y se oponen que sus propias familias entren. Pero acuérdese, Mateo 13 que nosotros leímos: el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hombres y mujeres que hacen todo lo posible para evitar que sus cónyuges, sus hijos, sus familias asistan en una congregación. ¿Quiere que les dé un texto así, tenaz, fuerte, duro? Les voy a dar. Aunque digan no, yo les voy a dar. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que cree en mí, mire lo que dice: y cualquiera que hace tropezar a uno de esos que están perseverando, que están queriendo entrar al reino, ¿no es cierto?
Mejor le fuere que se colgara en el cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo más profundo del mar. Duras palabras. Ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan los tropiezos, pero ay del hombre por quien vienen los tropiezos. Porque vienen los tropiezos. Entonces, los apóstoles, como los cristianos de la iglesia primitiva, sufrían persecución dentro de su propia casa, dentro de su propia familia, pero perseveraban, creyendo en la palabra que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Este será salvo. Entonces, es necesario actuar, o que cada persona debe ser responsable delante de Dios, ¿no es cierto? O sea, tampoco vale llegar al cielo y decir, bueno, y Dios diga, no vas a entrar. No, pero es que han cerrado la puerta del reino. No tiene nada que ver. Me han cerrado, no me han predicado, no me han permitido entrar. No, la responsabilidad es personal. Cada uno debe ser responsable de aprender la verdad y obedecerla. En este día nos presentaremos delante de Dios se presentarán delante de Dios, solamente los que han rechazado esta verdad, sino también todos los seguidores. Jesús, hablando a los fariseos y a los saduceos, les dijo aquellos que sí habían decidido perseverar, déjenle, no les hagan caso a estos son guías de ciegos, y los ciegos guiarán a los ciegos, y si un ciego guía al otro, ambos caerán en el hoyo, dice, ¿no es cierto? Entonces, dejarlos. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 42, es la conversión de 3,000 personas. Vamos a leer el 36, por favor, hermanos. Capítulo 2, versículo 36. Aquí está la predicación del apóstol, la primera predicación. El primer predicador de la iglesia que estaba empezando a formar es lo que vamos a leer. ¿Qué predicaba Pedro? ¿Qué fue la primera predicación de la iglesia? Aquí está. Sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Qué predicación, ¿no? ¿Qué tal? Versículo 37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, simple. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y versículo 41, así que los que recibieron la palabra fueron y se añadieron aquel día como, imagínense hermano, el primer mensaje y se convierten 3,000 arrepentidos. Pero usted dirá, ¿eso es todo? No, eso no es todo. Versículo 42, aquí está el tema del mensaje de esta mañana. Aceptas a Cristo, te arrepientes, estás en el camino, ok, perfecto, pero debes empezar a caminar. Y el versículo 42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban uno con los otros. Aceptas a Cristo, te congregas, vas a una iglesia, adoras, pero solo la persistencia nos hará llegar a la meta. Acuérdese, la foto al final, no al principio. No al principio, porque tal vez alguien diga, bueno, empecé muy bien, siempre he creído en Dios. Cuidado, porque en el camino te puede pasar lo de Sansón, nos puede pasar lo de Sansón, nos puede pasar lo de Salomón, podemos tambalear, ¿no es cierto? Y sí, nos toman a la foto al final, pero con tanta lucha, ¿no es cierto?
con tanta adversidad, o en el peor de los casos como Saúl, no, ¿verdad? Perseveraban, esos 3,000 aceptaron a Cristo, fueron perdonados, pero la instrucción de apóstol Pedro fue de que perseveraran en la doctrina, Repito, queridos, si en el mundo secular vemos tantos logros debido a la resiliencia, a la persistencia, ¿cuánto más si caminamos con Cristo? ¿Cuánto más si caminamos con Él? ¿No, verdad? Ese mensaje es para mí. No sé si para alguien más. Dios habló en mi vida. Me viene hablando con este mensaje desde el miércoles de la semana pasada. Persiste, insiste, vamos. Porque a veces necesitamos un empujoncito, necesitamos ahí un jaloncito, necesitamos ahí ver la mano de Dios que nos levanta de la adversidad. Entonces, vemos esto en el ámbito secular. El inventor de la fotocopiadora estuvo experimentando por 2 décadas cómo sacar una copia. Y solo después de 21 años, él pudo construir su primera máquina Xerox. 21 años. Por persistencia. El hombre que rompió la barrera del sonido, ¿no es cierto? Dice que se cree que no podía subirse a un avión, pero persistía. Tomás Alva Edison, ¿no? Tomás Alva Edison. Una vez era un niño muy inquieto, era parcialmente sordo, y una vez llegó con una nota escrita por el rector de la escuela donde estudiaba a sus padres. Y en la nota decía: su hijo es necio y no tiene la capacidad de aprender, así que ya no puede regresar a esta institución. Su madre, al leer la nota, dijo: ok, voy a demostrar al mundo entero que mi hijo no es ningún necio y es un hombre dotado. Perseveró y ella misma instruyó a su hijo. Perseveró y ella misma enseñaba a su hijo. Ya no le mandaba a la escuela, porque no había escuela que quería al necio de Tomás Alva Edison. Años después, patentó más de 1,000 inventos. 1,000 inventos. Una de ellas, el tocadisco, la lámpara eléctrica, el fonógrafo, el foco incandescente. 1,000,000 de eventos, de artículos. En el día de su muerte, toda la nación apagó las luces del país en homenaje a Tomás Alva Edison. El niño necio, el niño que era parcialmente sordo, el niño a quien ninguna institución lo quería aceptar. Pero su madre, su padre perseveraron y demostraron al mundo entero que la persistencia vale la pena. Si vemos esto en el ámbito secular, ¿cuánto más nosotros que andamos aferrados de la mano del dueño de todo, del creador del universo? ¿Por qué entonces no lo vamos a hacer? Necesitamos aferrarnos de su mano todos los días. Necesitamos abrazarlo todos los días. Necesitamos caminar con Él todos los días. Y no a distancia, al lado. La vida cristiana es caminar con Cristo al lado, comprometidos. Porque cuando no hay compromiso, lo dejamos a unos metros de distancia. Tal vez está fuera de la casa, como la iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:20 no hace referencia al incrédulo, hace referencia a una iglesia, de aquel que conoce a Cristo, de aquel que lo ha aceptado, de aquel que se ha convertido, pero las circunstancias de la vida lo han entibiado, lo han debilitado, y en vez de buscar ayuda en Dios, han buscado ayuda en cosas secundarias y han sacado a Dios de su vida, y ahora Dios ya no hace parte de su ser ni de su hogar, está afuera. Y aquí que estoy a la puerta y llamo. Mire el amor, mire la dulzura de Dios. Que aun cuando le sacamos de nuestras vidas, Él no se va. ¿Qué está esperando? Que abras la puerta.
que abras la puerta. Dice, y si abres la puerta, ¿sabe cuál es la promesa? Yo entraré, compartiré con Él, cenaré con Él, comeré con Él y Él conmigo. Haré parte de ellos. Es lo que quiere Dios. Yo de Jesús, yo de Dios, ¿sabe qué hiciera? Ya. Problema. No me quieren tener con ellos. Ok, no hay problema. Dios es tan amoroso. Dios es tan misericordioso. Dios es tan benevolente. La palabra benevolente, ningún ser humano es benevolente, solo Dios. Porque tenemos un límite. Una persona puede ser buena, puede aguantar muchas cosas, le resbala lo que le digan. Pero siempre habrá un límite porque somos seres humanos. Pero Dios es benevolente. La palabra benevolente es extremadamente bueno y paciente. Extremadamente bueno. Y aun cuando lo sacamos, hermanos queridos, yo quiero terminar este mensaje. Ahora sí diga amén. Aleluya. Yo no sé, sinceramente, yo no sé si me estoy dirigiendo a alguien que se siente que no puede más. Alguien que cree que ya no tiene sentido nada de esto, que no tiene idea de lo que hacer, que piensa botar la toalla. Yo no sé si estoy hablando a alguien así, yo no sé. O tal vez estoy hablando a alguien que no siente nada de esto, que todo está bien, que las necesidades están satisfechas. Tal vez no le pasa nada de esto, pero ni siquiera está seguro de su salvación. Se ha entibiado las cosas, no le ganas de orar, ni siquiera está seguro de que Dios le escucha, que cree que Dios le ha dado la espalda. Es un sentimiento normal, ¿sabe? David experimentó ese sentimiento. David dijo una vez, Dios, ¿por qué me das las espaldas? ¿Por qué no me escuchas cuando yo clamo? Eso dijo Dios. Pero eso es una oración sincera. No siempre tenemos que presentarnos a Dios. Estamos mal, estoy confundido. Y digo, ay Señor, yo no estoy confundido. No, di a Dios, Señor, derrama tu corazón a Él. Señor, no me siento bien. Estoy confundido. Señor, he pecado. No sé qué hacer. Guíame, muéstrame, por favor. Escúchame. Tal vez eres una de esas personas. Ya has perdido toda la esperanza. Yo no sé. Si eres el primer caso de que crees que todo está perdido, acordémonos que en este proceso, porque es un proceso, en este proceso el Señor prometió que no estamos solos. No estamos solos. Y si eres el segundo, que todo está bien, pero se están entibiando las cosas. Bueno, hoy te prediqué del reino. Hoy te prediqué. Y te presenté las puertas así abiertas, de par en par. Y a un Cristo que está dispuesto todavía a abrazarte, acogerte, abrazarte, besarte, amarte. Es un Dios que está esperando que tú abras la puerta. Si eres el primer caso, bueno, acuérdate que en ese proceso no estás solo. Y si eres el segundo caso, las puertas están abiertas para ti. ¿Qué debes hacer? Aceptar, reconocer, seguirlo, pero sobre todo, perseverar. Ahora sí cierro. Perseverar. La Biblia nos habla de una viuda, de una mujer que necesitaba algo, necesitaba la ayuda de algo. Acudía a un juez, acudía a un juez, ayúdame. Y el juez, después solo de un tiempo, por insistencia y por persistencia de esta mujer, ella recibió a la final lo que tenía. Yo quiero decirte una cosa. Hay oraciones que son contestadas al segundo. ¿Por qué? Hay oraciones que han pasado años, han pasado meses, han pasado días. Yo no sé cuál es tu caso, pero solo te animo a una cosa. Más bien, Dios nos está animando a una sola cosa:
a insistir, a insistir, a insistir, a insistir, a insistir. Tal vez estás empezando a caminar. Tal vez estás saliendo, estás a los 100 metros como yo, a los 13, 12 años, que me fundí a los 150. No sé si estás a los 200, no sé. Pero importante, hermano, es cuando llegues y la foto que te tome Dios en la meta y te diga, bien, mijo, perseveraste, hasta aquí llegaste. Dios no te quiere ver llegando en una combi, no, Dios te quiere ver llegar por tus propios méritos, por tus propias fuerzas, dependiendo de Él, claro, las fuerzas de Él, por supuesto. Amén. No vuelvas atrás, no. Porque alguien decía, atrás ni para tomar impulso. No volvamos atrás, no volvamos atrás. Pedro estaba a punto de decir algo sumamente importante cuando la mayoría de los discípulos de Jesús le abandonaron. 70 de sus discípulos se fueron y Jesús le mira a los 12 y les dice, ¿ustedes también quieren irse? Todos así temblando. Pedro dice, ¿a dónde iré? Irme, regresar a la tradición, regresarme al viejo Pedro, regresar al mundo. No, ¿a quién iré? Si solo tú tienes palabras de vida, solo tú tienes palabra de vida. Retroceder, hermano, para nada. Nuestra meta está al frente, está adelante. Si tú eres el que quieres botar la toalla, persevera. En este plan Dios está ahí. Y si crees que tu vida se está entibiando, hermanos, las puertas del reino están abiertas, de par en par. Puertas del cielo están abiertas. Solo considera este mensaje. No es mío, solo considera. Síguelo con todo tu corazón. Ámalo con todo tu corazón. Pero acuérdate de la resiliencia todos los días. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todo el pueblo de Dios. Y con gozo decimos amén.